lado me estuvieran indicando. Díganme, hijos míos, ¿qué es una hipótesis? Lo que se espera obtener de tu investigación. Aparte. Lo que crees que va a suceder o vas a obtener. Lo que se pretende, sí, en parte, ¿qué otra cosa? Una idea del tema, de lo que tú sabes del tema. ¿Una idea? ¿Alguna otra cosa? Unos datos para investigación. No, no tanto, eso va después, Cintia. ¿Sí, Norma? ¿Es mediante suposiciones, se podría decir? Exacto, esa era la palabra que me hacía falta, Norma, gracias. Suposiciones. ¿Qué iba a decir, señorita Yereli? Me ganó, era lo mismo, maestra. Ah, ok. Efectivamente, esa es, digamos, que es la clave de esto, de la redacción de hipótesis. Es el poder marcarnos una suposición, ¿no? Entre comillas, de lo que estamos deseando, lo que queremos investigar. Entonces, es un enunciado que propone una respuesta tentativa a la pregunta del problema de investigación. ¿Se acuerdan que dije, bueno, es que hay que plantearse ciertas preguntas para poder, hay que plantearnos preguntas de investigación para armar la justificación de nuestro proyecto? Bueno, voilà, ahí tienen la respuesta. Eso es una hipótesis. Efectivamente, ¿vale? Entonces, maestra, ¿qué más materiales ahí nos tiene al respecto? Ah, apenas es así como, son ustedes muy jóvenes, extremadamente jóvenes, y yo muy vieja para un programa que se llamaba La vida en el espejo, pero era precisamente, no sé, bueno, así uno aprendía, pues, los viejitos aprendíamos así. Pero era un tipo que se llamaba Teo, precisamente, y hacía, ¿cómo se llama? Presentaba o tenía así como unas cajitas mágicas donde presentaba la información que estaba dando. O sea, entonces era padre las infografías que daban ahí, ¿no? Cuando era chido. La televisión. Bueno, aquí tengo, chicos, este material obviamente también estará a disposición de ustedes cuando lo gusten, sobre cómo redactar una hipótesis de investigación. Disculpen que no tenga más material propio, pero como, o sea, vaciado en la presentación, pero como ya les comenté, o sea, tuve un incidente con mi máquina anterior y se me perdió mucha de la infografía que yo ya había hecho. Así que ahora pues estoy tomando material que no es de mi autoría, pero le doy el crédito al autor. Entonces, ¿cómo se usa una hipótesis de investigación? Entonces dijimos que una hipótesis representa lo que el investigador cree o considera que va a suceder en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Lo vamos a poner aquí en grande, ¿no? Esto. Entonces, a ver, ya lo ponemos, ahí está. Maestra, entonces, ok, es la suposición que vamos a tener. ¿Cómo lo vamos a redactar? Una hipótesis. El proceso de la hipótesis puede escribirse a través de los siguientes pasos. Comenzamos con una pregunta amplia. O sea, ¿qué es lo que voy a suponer que voy a obtener haciendo mi investigación? Precisar la pregunta o darle un enfoque. O operacionalizarlos construir las preguntas, observar, analizar los datos de los cuales tenemos disponibles en ese momento, sacar una conclusión y generalizar y volver a iniciar, a preguntar a la pregunta inicial. ¿No sé? Aquí. Este circulito representa, chicos, no nada más la redacción de los objetivos, representa, de los objetivos, perdónenme, de la hipótesis. No solamente muestra eso, sino que también nos ayuda a poder darle sentido y a darle cierta metodología
a la forma, en que vamos a darle respuesta o vamos a saber si nuestra hipótesis es válida o no. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Ya sabemos que cómo o qué son las hipótesis. Entonces, ¿para qué? Creo que acá me está faltando plantear esta pregunta. ¿Para qué nos hacemos una hipótesis? ¿Ustedes para qué creen que es? ¿Cuál es la chamba de la hipótesis? Chamba de la hipótesis, no, pues poner como es una posible respuesta de lo que vamos a hacer, o sea, es como volar la imaginación, no sé. Más o menos, don Roberto. A ver, ¿quién más? ¿No sería como la posición en la que estás? No sé si me explico. En parte, es una parte. Por ahí, dice Fernanda, recalcar en los puntos que se quieren lograr. Sí, tiene usted razón, Fernanda, pero bueno, efectivamente, necesitamos hacer la redacción, necesitamos plantear una hipótesis porque tenemos que recalcar hacia dónde vamos, o sea, qué es lo que vamos a pretender que se logre con nuestra investigación, efectivamente. Lo hacemos notar de esa manera. O sea, sí, ya justificamos lo que estamos investigando, ya dijimos cuál es el objetivo, plantar los puntos que quieres tocar o tomar. No, ahí yo creo que está en eso que mencionas, perdón, eso que mencionas, Mayra, lo estás tocando en la justificación de tu proyecto y en los objetivos. Más bien es para darle ese enfoque de hacia dónde, ya sabes aquí cuál es tu objetivo, pero para darle la importancia y el enfoque del para qué. Si en dado caso de que tu investigación, sí de los resultados que tú estás considerando, qué es lo que va a suceder con ella. ¿Me doy a entender? Es como definir lo que queremos lograr o hacer. Sí, efectivamente, es para definir eso. Pero acá hay un punto importante. A ver, voy a cerrar la camarita porque me voy a levantar por ir por agua. Aquí hay algo importante que definir, chicos. Porque sí, estará muy lindo y estamos diciendo que es la suposición y estamos tratando de definir con la hipótesis qué es lo que vamos a lograr, ¿no? Definir lo que pretendemos que va a pasar. Perfecto. Pero aquí hay un punto muy, muy importante. No todas las investigaciones llevan una hipótesis, chicos. No sé si ya les había comentado esto así de manera muy somera, pero es así. No todas. Y voy a abrir la cámara para que se vea mi posición al respecto. No todas las investigaciones cuentan o deben de contar con una hipótesis. Porque si bien la hipótesis nos está marcando el qué pretendemos que va a pasar con la metodología y la investigación que nosotros estamos haciendo, esto quiere decir que estamos planteando o que estamos planteando que algo va a suceder o vamos a lograr cierta información o cierta circunstancia en base a un proceso o a un método práctico de investigación. ¿Me doy a entender? Esto es que las investigaciones que tienen su rama o que tienen su origen de manera bibliográfica no llevan una hipótesis. ¿Estamos? Las revisiones bibliográficas, las antologías o revisiones que se tienen acerca de materiales que ya otros individuos lograron o hicieron, no llevan una hipótesis, porque ya sabes qué pasa. ¿Me doy a entender? En cambio, con una investigación donde ustedes están poniendo en práctica un método, una metodología exacta, práctica,
en busca de obtener resultados de un experimento, ahí sí tienes ahí sí llevas una hipótesis. Vamos a un ejemplo. Necesito saber los efectos de la deficiencia de cobre en el corazón de bovinos. Para esto, yo tengo que hacer una metodología científica y práctica al respecto. Tengo que hacer un experimento, o sea, mejor dicho, una técnica experimental de mi investigación. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar tejido de corazón de bovinos que se sospecha o tuvo signos de que tuvo de que tuvo deficiencia de cobre, o tomo tejido de corazón de bovinos que de manera experimental los estuve llevando a una deficiencia sistemática de cobre, para comparar con tejido de corazón de bovinos que no tuvieron una deficiencia de cobre. O sea, tendría yo dos grupos que comparar y que contrastar de acuerdo a un experimento donde voy a observar con microscopio, con 3 tipos de tinciones diferentes, las células de esos corazones, ¿vale? Entonces, ahí mi hipótesis sería, lo que yo supongo que va a suceder es de que efectivamente mi hipótesis sería el corazón de bovino se ve afectado de manera severa, las células del corazón de bovino se ven afectadas de manera severa cuando hay una deficiencia de cobre. Esa es mi hipótesis. En cambio, si yo fuera a hacer una revisión bibliográfica de la deficiencia de cobre en bovinos, pues entonces ahí no llevaría yo ahí yo no llevaría una hipótesis, porque yo ya sabría qué pasa. Yo ya estaría tomando información de otros individuos que ya hicieron una metodología experimental. Entonces, cuando vamos a hablar de un tema, cuando solamente es revisión de los resultados de otras personas, de otros investigadores, sería muy redundante y pues no aporta nada a lo que yo voy a redactar o investigar o informar con mi investigación. En cambio, como sí tengo que formar yo mi experimento, sí lo voy a llevar yo a cabo, sí voy a revisarlo yo, junto con otras personas, entonces ahí sí planteo una hipótesis. Eso se le llama, ahí voy con eso, María, entonces a eso se le llama hipótesis verdadera. Luego tenemos la hipótesis nula. La hipótesis nula es aquella, si mal no recuerdo, que hace referencia a que no vamos a obtener, digamos que es lo contrario a la suposición que me estoy haciendo. Entonces sería de, no voy a, el corazón, las células del corazón de bovino no presentan consecuencias patológicas por una deficiencia de cobre. Esa sería mi hipótesis nula. Maestra, ¿por qué se plantea eso? ¿Por qué se debe de plantear esto? Bien sencillo, chicos. Porque al final de que ustedes hacen todo un proyecto, de que ustedes ya investigaron y que realizaron una metodología experimental, por más sencilla que ésta sea, informativa, o sea, porque tengan que buscar recolectar datos también, ojo, porque no solamente los experimentales hace referencia a esto, sino también estas investigaciones donde se recolecta información no bibliográfica, sino que se recolecta información de entrevistas, de preguntas de preguntas a cierto número determinado de personas, o de observación
de conductas o de datos, ya sea cualitativos o cuantitativos, de un número dado de individuos dentro de tu investigación, ahí sí tenemos. ¿Por qué? Porque tú estás, si tú no estás revisando, aunque sea el experimento, pero sí estás observando, estás juntando tú tus propios datos, ahí sí tú estás esperando algo, ahí sí tú te planteas una hipótesis. ¿Me doy a entender? No, pues sí. Pues sí. Ok. Chicos, es más sencillo de lo que ustedes creen. No, y o sea, aparte, ajá, cuénteme. o sea, yo sí lo entendí, al menos de mi parte. Bueno, entonces, fácil. La suposición del resultado que voy a tener, si es verdadero o de plano no voy a tener los resultados que yo necesito, solamente son cuando yo voy a generar mis datos. Así. ¿Cómo voy a generar mis datos? Pues planteando mi metodología, entrevistas a 50 personas, o voy a tomar tejido de 50 hígados de bovino, o voy a generar mis datos tomando coproparasitoscópicos para ver qué cantidad de parásitos en perros de mi colonia, ¿no? Y voy a tomar 50 coproparasitoscópicos de 50 perros de mi colonia. Pero esos, o sea, ya sabes que existe, ya sabes el tipo de, o sea, ya sabes qué consecuencias traerán los parásitos en el perro, pero tú necesitas saber la cantidad de parásitos que tienen los perros de tu colonia. Entonces, ahí tú estás generando tus propios datos. Ahí aplica una hipótesis. En cambio, una revisión bibliográfica de datos ya existentes, digamos que de datos que alguien ya procesó, pues no tiene una razón de ser el poner una hipótesis. Y de aquí hay un parteaguas, ¿vale? Por ahí alguien me preguntaba, déjenme ver el chat, dice María Carmen, entonces nuestro proyecto no lleva hipótesis. Sí y no. ¿Por qué? Aquí nos tomamos la decisión los tutores. Si, por ejemplo, la investigación, si del tema, el título y las circunstancias nos dan para que se pueda hacer una investigación práctica o experimental, adelante. Si ya de plano, el tema y el título ya no lo están colocando así como revisión bibliográfica, pues no. ¿No? Por ahí si por ejemplo ahí dice, no, pues comparación, por ahí hay un proyecto dice comparación entre dos tipos de desparasitantes. Pues ahí yo sí votaría porque, por ejemplo, agarren un número determinado así de, bueno, voy a agarrar 10 perros, ¿no? Siendo bien específicos en el título y los objetivos, y decir, voy a agarrar 10 perros, a 5 les vamos a aplicar este desparasitante, tal, así, el desparasitante X, y los otros 5 perros les voy a dar el desparasitante Y, y voy a hacer, o sea, y pues vamos a procurar que los 10 perros estén en las mismas condiciones, que no salgan a la calle, que sean perros de casa, que sean perros chicos o medianos o grandes, lo que ustedes decidan, y vamos a darles el desparasitante en el mismo día, a la misma hora, y vamos a hacerles unos coproparasitoscópicos seriados de sus popós de la mañana específicamente, y vamos a comparar los resultados a ver quién presentó menos parásitos, o quién sí o quién no. ¿Me entiendo? O sea, me doy a entender, es una metodología, es una comprobación muy sencilla, es bien simple, pero esto les ayudaría a ustedes a conocer y a desarrollar, a tomar práctica al desarrollar no solamente un método experimental, sino a desarrollar y a tomar datos de su vida diaria, de su vida profesional, académica y profesional diaria, ¿no? O sea, tiene un porqué que se plantee de esa manera. Dígame, Alessandra.
Entonces, o sea, así como lo entendí, la hipótesis viene siendo como la práctica que realizamos para comprobar el tema o algo así. Lo que tú pretendes que vas a obtener con la práctica de Con tu la tema. práctica. Ok. Ajá. Y otra cosa, Dar esas palabras, nada más. ok. Otra cosa, maestra. Entonces, los tutores son los que nos van a decir si vamos a realizar la hipótesis o no, dependiendo del tema que nos tocó. Efectivamente. Ojo acá. Quiero que quede algo claro. En la mayoría de los casos, hay que procurar tener, ustedes siempre llegar con sus tutores, con sus avances y las propuestas que ustedes tienen. Oiga, que voy a hacer este tema de desparasitantes, comparación de desparasitantes. Y fíjese que entre todos tenemos 5 o 6 perritos. ¿Cree que podamos hacer esto? ¿Cómo lo ve, maestro? O maestra, podemos hacer esto para irlo planteando. Y si el maestro les dice, pues pueden estar en posición, tienen los métodos para poder hacerlo, tanto económicos y todo, pues adelante. Entonces, ahí ya es una cuestión de dialogar entre ustedes como alumnos y practicantes con su tutor. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, si bien no estamos en una democracia, sí estamos en un proceso de aprendizaje en el cual la mejor manera que tenemos para poder aprender y ir tomando práctica es precisamente interactuar con nuestro tutor, porque para eso es su tutor, para que de acuerdo a su experiencia y a su visión puedan echarles la mano para realizar ciertas o cuáles especificaciones. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno. Perfecto. Entonces, de todas maneras, chicos, pues va a estar esta explicación en línea y les voy a hacer llegar estos materiales que tengo yo, igual infografías, para que los tomen en cuenta. ¿Ok? Nada más, eso sí, para metodología, para nuestra clase de metodología, voy a necesitar que cuando estén desarrollando o esté más desarrollado su proyecto, me hagan partícipe o me avisen de si va a ser completamente revisión bibliográfica o van a hacer algún tipo de experimentación. Experimentación o recolección de datos. O sea, de maestra, le vamos a preguntar a 20 veterinarios de la zona tal si es efectivo, cuáles son los desparasitantes que a ellos les han resultado más efectivos. No tenemos chance, no podemos hacer de manera experimental, pero queremos recolectar o el tutor nos propuso recolectar esta información, así por medio de entrevistas. Perfecto. Entonces, ahí también tendrían ustedes que plantear una hipótesis. ¿Estamos? Maestra, yo tengo una duda. Dígame, Jerry. Nuestro equipo, sí, no importa. Nuestro equipo quiere hacer el proyecto junto con método de la bibliografía, pero también queremos hacer como algo experimental. ¿Está bien? Es uno u otro. Van a tener ustedes la oportunidad de hundirse en bibliografía como ustedes no van a poder al momento de estar redactando su marco teórico. ¿Ok? Ahí ustedes van a tener chance de hacer lo que quieran. Ok, pero, entonces, por ejemplo... perdón. ¿Sí? No, dime, Yarel. Dime. Entonces, por ejemplo, nuestro equipo que lo quiere hacer como de manera experimental para el proyecto o la redacción de, pues sí, de nuestro proyecto, tenemos que basarnos a lo que estamos haciendo y para basarnos ya así podemos leer, ¿verdad? Las bibliografías, sí, es que no sé si me voy a entender. Es que, a ver, antes de cualquier cosa, ustedes deben de leerse las bibliografías, materiales bibliográficos que consideren lo más pertinente, lo mayor. ¿Ok? Es lo que les decía, por ejemplo, no puedes hablar de las patologías que provoca cierta enfermedad si no conoces, a grosso modo, lo normal en un organismo. Entonces, ustedes, antes de plantear, yo les aconsejo esto, antes de plantearse la metodología, obviamente, que ahorita voy a hablar rapidísimo de esto, necesitan plantearse
necesitan prepararse en conocimientos básicos. Y no necesitamos, al menos para las características ahorita, que ustedes ya sean unos eruditos, sino que conozcan a grosso modo las características de la enfermedad o la deficiencia o de los alimentos o la comparativa entre especies. ¿Me doy a entender? Ustedes a fuerzas van a tener que tener esta información, a fuerzas lo tienen que hacer. Ya el ver esta experimentación o si desean cambiarlo a cierta recolección de datos, experimentación, pónganlo a consideración de su tutor y háganlo por mí mucho mejor. No se exige, ojo acá también otra cosa, no se exige en estos ciclos que estamos en virtualidad el que se haga de manera experimental completamente porque tenemos la instrucción de no salir, chicos, y de no exponerlos. O sea, yo todas las semanas me estoy enterando de compañeros profesores que están saliendo positivos o que su familia está saliendo positiva. Unos no les pasa nada y otros pues realmente sí están teniendo pérdidas importantes en su familia. Entonces, no es mi deseo el ponerlos a ustedes en esas circunstancias, a menos que se tengan todos los cuidados y tengan ustedes los medios adecuados que les permitan no exponerse. ¿Ok? Dada esta explicación, pues adelante, Yerel, y si ustedes plantéenlo, revísenlo y vean si les conviene hacerlo, adelante. Jimena, si mi tema se basa en consecuencias, pero no hay mucho material literario, ¿se puede cambiar a síntomas y tratamientos? Tenemos duda antes de elegir el título. A ver, cuando hablamos de consecuencias de una patología, estamos hablando básicamente de cuáles son las patologías, cuáles son la signología y los daños al individuo, al organismo, o sea, en este caso las patologías que se provocan, por tal o cual enfermedad o o deficiencia o exposición. ¿Estamos? Ojo aquí, no es lo mismo una enfermedad, el hablar de decir, esto es una enfermedad o esto es un agente patógeno, que hablar de la patogenia de la enfermedad. Ojo acá. ¿Vale? La enfermedad, por ejemplo, una enfermedad es pues, la tuberculosis. La tuberculosis bovina se da por Mycobacterium bovis, causa granulomas y pues es mortal, es zoonótica y existe una vacuna, se utiliza la tuberculina, ahí estás hablando tú de la enfermedad. Ya hablar de la patogenia de la enfermedad es hablar, ok, bueno, ya dijimos que la tuberculosis bovina es provocada por el Mycobacterium bovis, pero entonces también tenemos que hablar acerca de la patogenia, sería ver los cambios y el daño desde el nivel celular hasta nivel orgánico que provoca el que se presente esa bacteria en el bovino. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es relatarla así, bueno, estas son las características, y otra cosa es relatar la patogenia. Entonces, si en lugar de consecuencias yo lo pondría así como la patogenia de tal enfermedad o la patogenia de tal o cual padecimiento. Si lo están buscando, si están en los buscadores poniéndole consecuencias de la tuberculosis bovina, créanme, va a ser una información muy, muy deficiente y no, pónganle tuberculosis bovina, patogenia de la tuberculosis bovina, de ahí ya se les va a hablar acerca de la sintomatología y luego pongan tratamientos, ¿vale? Ustedes vayanlo planteando, ya con su tutor pues ya nada más lo afinan, ¿va? No es tan difícil.